Muy bien. Entrando un poquito al tema de hoy, como ustedes saben, semana anterior comenzamos una nueva serie que se la denominó Punto de Quiebre, como ven allí en la pantalla, decisiones radicales que transforman. Por allí, cómo nos estuvo enseñando de una forma tan clara, escuchando la voz de Dios de una forma tan profunda, ¿verdad? Y nos hablaba justamente de esa introducción donde Dios quiere sanarnos. Él anhela que nosotros seamos sanados. El tema ahí es si nosotros realmente queremos, y más que querer, justamente actuar en eso, ¿verdad? Por allí, bueno, se hablaba y decíamos que la sanidad se trata de un proceso a través del cual le permitimos a Dios transformar nuestra vida para que podamos vivir en su voluntad para nosotros. Porque su palabra así lo afirma. Sabemos que Dios desea bendecirnos. ¿Cuántos saben eso? Dios quiere el bien para tu casa. Dios quiere el bien para tu vida. ¿eh? Desea bendecirnos en Cristo y que podamos experimentar esa vida abundante a pesar de las aflicciones. ¿Te acuerdan del sábado pasado que nos hablaba? A pesar de las cosas que no podamos entender, su voluntad es bendecirnos. La pregunta es, ¿realmente nosotros queremos ser más saludables? Aunque sabemos que es Dios, ¿verdad? Quien a través de la obra de su Espíritu se encarga de hacer lo que para nosotros resulta imposible. Es cierto que también nosotros corresponde que tomemos decisiones. Esa palabra es una palabra que le invito a que podamos grabarla y tenerla en mente. Decisiones que demuestren el deseo que hay en nuestro corazón, que sí quiero ser transformado y quiero vivir una vida bajo su voluntad. Entonces, el propósito de esta serie, bien como nos hablaba Jacobo, ser guiados por el Espíritu a tomar una serie de decisiones basadas en la palabra, que nos van a conducir a una vida más saludable en Cristo. Y ojo con esto, presten atención. Eso es el génesis de todo cambio. Un cambio real y permanente. ¿Amén? Ahora, para entrar de lleno al punto y al tema de hoy, quisiera poder proponer hacerle un autoanálisis. Allí sola donde está, ahí con Dios mirando, podamos evaluarnos sin decir nada a nadie en su mente. Hoy estamos a 22 de marzo, hace 81 días que comenzó el año 2025. Allí en la pantalla van a aparecer algunas preguntas. En estos 81 días que llevamos este año, no tiene que responderlo nuevamente, le digo sí en su mente, respóndase. ¿Ha faltado la verdad? ¿Hemos fallado en algún compromiso? ¿Hemos sido irresponsables con el uso del tiempo? ¿Alguna vez nos comprometimos a hacer algo que sabíamos que no íbamos a cumplir? ¿Alguna vez fuimos egoístas y descorteses cuando sabíamos que no debíamos serlo? ¿Cuántas veces nos hemos rendido y la frustración nos ha empezado o empezó a invadirnos? Miren lo que dice el apóstol Pablo, un poquito, para que entendamos un poquito qué es lo que expresa ahí en Romanos 7:18. Dice, miren, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Miren el versículo 21. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra. Ojo ahí, con mi guerra, con mi, ¿están leyendo? Con mi mente. Ese poder me esclaviza, el pecado que todavía está dentro de mí. Y el 24, soy un pobre desgraciado. Recuerden la palabra pobre que más adelante la vamos a ver. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y el 25 dice, gracias a Dios. La respuesta está en Cristo Jesús, o Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a profundizar un poquito más. Pero para cerrar esta autoevaluación que nos hacemos, quisiera
hacer otras preguntas más. En la segunda pantalla va a aparecer otras series, quizá de preguntas un poquito más complejas, más profundas. En este 81 días del año 2025 hemos sentido estrés, miedos, exceso de trabajo, atracciones que no debería tener hacia una persona o una cosa, adicciones, remordimientos, dietas, preocupaciones, malos hábitos, enojo. Algunas de estas cosas siguen apareciendo en tu vida o en nuestras vidas, no sé, de deshonestidad. Sigue apareciendo esto, necesidades de controlar, quizá, problemas financieros. No podemos pagar nuestras deudas y nuestros gastos, relaciones personales, recuerdos dolorosos que vuelven todo el tiempo, perfeccionismo, resentimiento, pensamientos compulsivos. Si alguna de estas cosas, préstame atención, si alguna de estas cosas le ha pasado, bienvenido. Estamos en la iglesia correcta. Dios nos ha llamado a personas que luchamos con estas cosas para sanarnos. Ahora la pregunta, ¿cuántos queremos ser sanados? Yo quiero ser sanado. Yo necesito ser sanado. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la causa de todos estos problemas? Y hay una causa, por supuesto. Y es la causa principal que inició en este mundo la separación de Dios. ¿Y saben cuál es? Es que muchas veces queremos ser Dios. Nosotros queremos estar en el lugar de Dios. Nosotros queremos tomar decisiones, actuar como si fuésemos Dios muchas veces, tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios, vienen las consecuencias y por tanto tenemos todo este listado de consecuencias. Recordemos qué pasó en el inicio. Allí en el huerto de Edén, Dios crea al ser humano, al hombre y a la mujer, ¿cierto? Pregunta, ¿necesitaban algo ellos? ¿Qué creen? ¿Tenían necesidad de algo? ¿Tenían comida? ¿Tenían placer? ¿Estaban con Dios? ¿Cierto? Pregunta, ¿eran felices? ¿Qué creen? Por ahí me dicen que sí, porque aún no existía la suegra, así que eran muy felices. Fue cuando apareció la suegra. ¿Eran felices o no? Y por allí, ¿qué pasa? Viene el tentador y le dice, ¿qué le dice? Si coman manzana, dice siempre acá en la misma. Nadie sabe que era una manzana, dice fruta. Si coman este fruto, serás como Dios, tus ojos serán abiertos. Y ella dijo, wow. Yo puedo ser como Dios. Yo puedo gobernar, yo puedo crear cosas. Imagínense su mente, ¿verdad? Y allí comienza la separación del hombre y Dios. A través de una decisión. ¿Recuerdan la palabra? Decisión. Tomó la decisión de decirle sí a la desobediencia. Por tanto, está la consecuencia que todos ya conocemos. Separación del hombre, de Dios. Muchas veces, a veces en nuestras vidas, pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos a veces comiendo el fruto? Intentando ser como Dios, intentando, ¿verdad?, tomar decisiones sin consultar a Dios. ¿Cuántas veces nos cuestionamos, Señor, por qué tengo que estar viviendo esto? Si analizamos también en nuestra sociedad, existe una fuerte influencia de ciertas filosofías que nos hacen entender que somos Dios, como la nueva era, cierto, que cree que tú eres Dios y tú puedes balancearte tus valores y puedes manejar, cierto, tus sí, tus no, y tú decides qué hacer y cuándo hacerlo y cómo hacerlo, totalmente sacando a Dios del medio. Una filosofía que es satánica porque anula a Dios. Y por lo tanto, cuando tú y yo anulamos a Dios, cosechamos una vida sin Dios. Cosechamos traumas, cosechamos pecado. Por eso el enemigo estaba tan intencionado en que
poder ellos entender esa mentira y caer en esa tentación, ser como Dios. Ahora, ¿cómo se cura esto? ¿Cuál es la solución? Éramos felices y ahora por causa del pecado viene la maldición, vienen las consecuencias, viene todo esto. Vamos a notar, y como texto base de este tema para hoy, está en Mateo 5, justamente en el Sermón del Monte. Cristo, en esa bienaventuranza, porque así la conocemos, es un texto muy conocido, donde Cristo enseña, nótese bien, cómo ser feliz. Así es. Él dice, miren, ustedes quieren ser felices en sus vidas, le voy a dar 8 puntos, 8 tips de cómo ser feliz. Hoy vamos a ver solamente uno. ¿Qué dice allí? Versículo 3. La bienaventuranza dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Las bienaventuranzas, o ser feliz, o que Dios nos bendiga, justamente es esa palabra, la bienaventuranza. Está indicando en su origen, ¿verdad? La traducción griega es el verbo macar, y macar significa feliz. Entonces Cristo coloca allí en orden, y si recordamos la bienaventuranza, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que lloran, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Bienaventurados los que, ¿cierto? Felices los que lloran, o felices los que pasan esto, porque recibirán lo otro. Entonces Cristo nos está enseñando cómo nosotros tenemos que aprender a conectar con Dios a través de buenas decisiones. Y esas decisiones son las que van a tratar con nosotros. Y vamos a entender cómo Dios obra en un corazón a veces roto, a veces destrozado, con secuelas, con problemas. La primera bienaventuranza, la que acabamos de leer, es la que nos va a indicar cuál es esta decisión. Y la primera decisión, y el tema que hoy quiero tocar con ustedes, es admitir la realidad de mi necesidad. ¿Cuál es la decisión? Vamos, ahí está. Admitir la realidad de mi necesidad. En el versículo que acabamos de leer, hay otras versiones, como lo que acabé de parafrasear, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo está diciendo, ellos son bienaventurados, porque no vamos a entrar al cielo por nuestras fuerzas, no es por mis obras, es por la gracia, es por su gracia. Pero necesitamos reconocer la necesidad de que Cristo es indispensable en mi vida. Así que vemos que es pobres en espíritu. ¿Qué significa? ¿Cómo Cristo va a decir tengo que ser pobre para ser feliz? La pobreza que está indicando acá no está hablando de pobreza material, porque la pobreza material no es bendición de Dios. No está hablando de pobreza física. Está hablando de la condición. ¿Se acuerdan el versículo que le dije cuando Pedro dijo, pobre desgraciado? Está hablando de esa condición que no tengo condición yo para poder salvarme. Por más que intente, en mi condición pecaminosa nunca lo voy a alcanzar. Por eso soy pobre en espíritu. Y Cristo dice, bienaventurados, ellos van a ser felices. Porque han reconocido la necesidad de Cristo, de un Salvador. ¿Cuántos necesitan a un Salvador? Amén. Así que para comenzar este tema, tenemos que entender qué es reconocer. Es aceptar, acoger, corregir. O sea, ver que necesito corregir y aceptarlo voluntariamente. Así que le invito a cerrar sus ojos para comenzar este tema que Dios nos esté hablando. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque hemos llegado a este punto, Señor. Aunque quizás es difícil, quizás un poco escabroso, Señor, el reconocer que muchas veces necesito, que no puedo, que soy pobre delante, Señor, de ti. Gracias
porque tu palabra hoy nos confronta. Y porque sé, Señor, que tú quieres sanarnos. Y sé que tú vas a restaurar nuestras vidas. Pedimos en esta noche que tú hables a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. ¿Qué significa ser pobre de espíritu entonces? ¿Cómo puedo ser pobre en espíritu? Y el primer punto para poder entender qué es ser pobre en espíritu y cómo hacerlo es reconocer que necesito ayuda. Primer punto, reconocer que necesito ayuda. Bueno, es fácil, ¿verdad? Pero no es tan fácil. A veces se ve simple, pero no es tan fácil. Y quiero fundamentar este primer punto en una parábola que Cristo mismo nos enseñó, que está allí en Lucas capítulo 15, hablando justamente del hijo pródigo. Algunos recordarán la historia. ¿Cierto? Un hombre tenía sus bienes, tenía sus hijos, uno de ellos le dice: papá, yo sé que tú tienes plata, me corresponde mi herencia, así que por favor, dame lo que me corresponde, que me voy. Listo, y su padre se lo entrega. Y allí comenzamos a leer el versículo 14, cuando dice: cuando ya había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. Y él comenzó a pasar, ojo ahí, comenzó a pasar necesidad. Versículo 15. Así que fue consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. ¡Qué bueno! 16. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago de la comida que daban de los cerdos. Pero aún así, nadie le daba. Nuevamente, nadie le daba. Nótese, necesidad, y ante la necesidad, hasta los chanchos eran egoístas, no querían compartir la comida. Y miren el 17, por fin recapacitó y se dijo. Hagamos una pausa ahí. Por fin recapacitó y se dijo. Pero no sé, quizás yo soy el loco, ¿verdad? Pero no sé si a uno más le pasa. Cuando uno está quizá enfocado en una actividad y de repente se encuentra que, ay, justo ese problema fue por mi culpa. Y me digo, a mí, qué tonto, ¿cómo lo hice? ¿Cómo fui tan torpe? ¿Cuántos se hablan a sí mismos así? ¿Sí? ¿Nos hablan? Yo más de una vez y a veces varias veces al día y Dios, ay, tan barro. Recapacitó y se dijo así: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo acá me muero de hambre? 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. El primer punto que estamos tratando es reconocer que necesitamos ayuda. Acá acabamos de leer que este joven comenzó a pasar necesidad y no buscó ayuda. Fue a buscar trabajo, fue a buscar en otro lado, no quiso volver con sus padres. Pero la situación fue más grave. Hasta que tuvo que reconocer, hasta que tuvo que decir: sí, reconozco, recapacitó y dijo entre sí. Es lamentable que muchas veces tenemos que llegar a estar comiendo con los chanchos, por así decirlo. Dios tiene que quebrar nuestro orgullo para decir: hola, necesito ayuda. Ayúdame. Señor, ayúdame. Muchas veces el orgullo nos lleva a situaciones extremas, quizás no eran tan necesarias. De un momento podríamos haber avanzado de otra forma, haber pedido ayuda, poder haber comunicado de una forma oportuna, pero muchas veces el orgullo no nos deja. Cristo dijo: la verdad nos hará libre. ¿Sí o no? Cristo dice: yo soy la verdad y la verdad nos hará libre. El punto es que muchas veces no queremos enfrentar la verdad. Muchas veces no duele, esa es la verdad. Nos gusta escuchar la verdad de otros. Sí, yo sabía que le iba a pasar esto. Yo le dije, mirá, te dije la otra vez, yo te lo dije, te lo dije. Y nos encanta escuchar la verdad del otro, ¿verdad? Pero nos gusta cuando nos dicen nuestra verdad. Porque muchas veces nos duele.
O sentimos que yo no soy así. No, ese no es mi caso. Lamentablemente, es algo que necesitamos pasar. Digo lamentablemente porque muchas veces nos duele. Que Dios tenía que quebrar nuestro orgullo para decir, yo quiero hacer cosas contigo, quiero bendecirte. Pero necesitas humillarte, necesitas pedir perdón, necesitas reconocer. La buena noticia, amados, es que para todos los malos hábitos, las heridas, nuestros traumas, nuestros complejos, pueden ser sanados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pueden ser sanados? Pero eso demanda de nosotros humildad. Tenemos que humillarnos, dice Santiago. Mire lo que dice Santiago allí. Dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Miren este versículo. Dios se opone a los orgullosos. O sea, Dios no está de acuerdo con el orgullo. Dios no está de acuerdo con la arrogancia. Pero da gracia a los que sí reconocen, a los que se humillan. ¿Y gracia para qué? ¿Qué es gracia? Amados, la gracia es el poder que necesitas para cambiar. Sí. La gracia de Dios es lo que necesitan a veces nuestros hijos rebeldes para que cambien. La gracia de Dios es lo que necesita nuestro matrimonio, que a veces puede estar tambaleando. La gracia es lo que necesita aquel adicto para que sea libre de la esclavitud. La gracia de Dios. Hay gracia para ese caso también. Hay gracia para tu hogar. Hay gracia para tu vida. Hay gracia para ese problema financiero, claro. Amén. Pero ¿sabes qué? Dice acá que tenemos que humillar. Tenemos que pedir ayuda. Tenemos que reconocer, Señor, no puedo solo. No puedo con este matrimonio, estoy hasta acá. No puedo con mis hijos, no puedo con mi suegra. No puedo con la situación que estoy viviendo. No puedo con este problema económico, no puedo con esta enfermedad. Cuando le damos pase a Cristo y Él comienza a trabajar, Él comienza a moldar nuestro corazón, a sanarnos. Decisiones que transforman, decisiones radicales, amados. Primer punto, reconocer que necesito ayuda. Segundo punto, necesito admitir, necesito reconocer que mis secretos me enferman. ¿Sí? Si guardamos lo malo que estamos viviendo, no vamos a enfermar. Físicamente, espiritualmente, la amargura nos va a carcomer. Miren lo que le pasó al rey David, sí, al rey David. Ese mismo, Salmo 32, versículo 3. El contexto es que él había pecado, él había adulterado, ¿cierto? Ya asesinado más encima al esposo con quien adulteró. Pecado tras pecado, mentira tras mentira. Hasta que cae de rodillas, Dios lo trata. Y llegamos al capítulo 32, versículo 3, dice: mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Versículo 4. Me castigaba día y noche y fui perdiendo fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Él está reconociendo: cuando yo me guardé mi orgullo, mi arrogancia de no ir y pedirte perdón y no confesar mi pecado, me sentía que me moría. Me sentía desfallecer, me sentía sin fuerzas. Y el versículo 5 me encanta: pero te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Y esta es la palabra clave nuevamente. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo. Y tú, mi Dios, ¿qué hizo? Me perdonaste. Miren, se cuenta una historia que pasó en el campo hace varios años, donde había una familia se componía por los abuelos y sus nietos, 2 nietos. Y había un nieto chiquito que se llamaba Lucho. Y este Lucho andaba tirando piedras. ¿Saben lo que es una onda, verdad? Todos sabemos lo que es una onda, ¿verdad? ¿Sí?
Los extranjeros capaz que saben lo que es una onda. Yo sé que a mis hijos capaz que le digo y no saben nada. Es como una horqueta, ¿cierto? A veces de palo, qué sé yo, y le ponen unas gomas y ponen una piedra y hace puntería y sale el proyectil, ¿verdad? Una piedra, lo que sea. ¿Sabemos lo que estoy hablando, cierto? Sí, bien. Bueno, Luchito estaba en el campo allí tirando piedras por todos lados. Era el campo de sus abuelos. Y no le daba, ponía un tarro y tiraba y no le daba. Y no le daban el blanco. Bueno, medio frustrado, el niño se va para la casa porque lo estaba llamando la abuela para comer. Y en el camino a la casa, casi cuando va a llegar a la casa, ve la mascota de la abuela, un pato. Y dice, no se contuvo, agarró la onda y ¡pa! Le pegó en la cabeza, mató al pato. Y el niño ahí no sabía qué hacer, lo agarró del pescuezo, lo escondió. Y como quiso que no pasaba nada, lo escondió en unos pastos y se fue. Volvió para la casa. Pero él se percató que su hermanita lo estaba viendo. Su hermana Lucrecia, así se llamaba. Él llega a la casa, se sienta a comer, todo normal, hasta que la abuela le dice, bueno, Lucrecia, ¿me ayudas a lavar los platos? Y Lucrecia lo mira a Luchito y le dice, no, ¿sabes que Luchito me dijo que él quiere lavar los platos hoy? Y lo mira y le dice en voz baja, Lucho, ¿qué pasó con el pato? Y Lucho lo mira y él como que entendió lo que estaba hablando y decía, bueno, yo lavo tus platos. Sí. Al otro día viene el abuelo, le dice, niños, vamos a salir a pescar. Y la abuela dice, no, pero Lucrecia tiene que ayudarme con las tareas de la casa. Pero abuela, no te dije que Luchito también quería él hoy colaborar. Nuevamente lo mira y le dice, Lucho, ¿te acordás del pato? Y lo vi. El pobre Lucho se tuvo que quedarse a hacer las tareas de la casa mientras ella se fue a pescar con su abuelo. Los días pasaron, él seguía haciéndole las tareas del colegio, haciéndole todo lo que tenía que hacer, que le correspondía a su hermana, hasta que no aguanta más. Iba corriendo hacia la abuela y le dice, abuela, le confieso, yo fui quien maté al pato. Yo fui quien le tiré una pedrada. Y se pone a llorar y la abuela se agacha, lo abraza. Pero le dice, Luchito, yo ya lo sabía. Lo que pasa es que yo te amo tanto que yo ya te perdoné. Yo lo vi todo de acá, de la ventana. Lo que sí me pregunto, ¿cuántos días vas a seguir esperando que tu hermana te siga esclavizando? ¿Cuántos días vas a seguir esperando? Esta historia me hace reflexionar porque muchas veces seguimos dándole el poder al pecado sin confesar para que nos esclavice. Y Dios me decía, ¿cuánto tiempo voy a permitir que el pecado me siga esclavizando? El pecado sin confesar. El pecado si no lo confesamos nos ata. El pecado sin confesar nos esclaviza. Y por ahí vienen los recuerdos. ¿Te acordás de aquel? ¿Te acordás? ¿Te acordás de aquello? ¿Te acordás de aquel? ¿Te acordás de lo que pasó? Eso es lo que le pasó a David. Él dijo, mientras callé, mientras no confesé mi pecado, me sentía morir. Necesitamos entender que confesar el pecado es ir a Dios y decirle, Señor, perdóname por este vicio, perdóname por aquello. Necesito ayuda. Necesito misericordia. Proverbios 28:13. Miren este hermoso versículo. Quien encubre su pecado jamás fuerte prosperará. Quien lo confiesa y lo deja alcanza misericordia. Esconder las cosas no da resultado. Todo pecado escondido empeora cada vez más y va arruinando nuestras vidas. No lo mejora. No quiero que lo sepan. Esto nadie lo puede saber. Entonces eso se va muchas veces volviendo una adicción y mentimos un día y mentimos otro. Cuando ocultamos heridas emocionales, cosas del pasado. Juan, primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es justo, fiel y justo,
nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos necesitan el perdón de Dios? Hermano, yo necesito el perdón de Dios. Familia, necesitamos el perdón de Dios. Pero tenemos que reconocer, tenemos que ir a los pies del Señor para que Él comience a sanar, para que Él comience a tratar con esas áreas de nuestra vida que muchas veces son difíciles, que muchas veces son complicadas, son complejas. Segundo punto, necesitamos entender, necesitamos admitir que los secretos nos enferman. Punto número 3. ¿Qué más necesitamos entender? De cómo es ser pobres en espíritu. Número 3, reconocer que mi orgullo y mis miedos me impiden avanzar. Reconocer que mi orgullo y mis miedos me impiden avanzar. Pero hay una frase muy célebre que se dice que la escribió Nelson Mandela, allí en la pantalla dice: el hombre valiente no es el que siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. El hombre valiente no es aquel que siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Que a veces por temor no dimensionamos, o por miedo no dimensionamos las consecuencias. Hace como 3 meses atrás, más o menos leía un artículo de una triste historia, un accidente, una tragedia que pasó en Estados Unidos, en la zona del campo. Había un colegio de niños y bueno, se incendió, mi incendio comenzó allí, ¿verdad? Y bueno, todo el pueblo corrió a ver si podían salvar a los niños, algunos comenzaron a salir, pero era de 3 pisos, y el tercer piso había varios niños allí, y llamaban a los bomberos y no venían, y de repente apareció un hombre muy grande, alto, que se dispuso a poder sacar a los niños, porque uno de sus hijos estaba allí en el tercer piso, con el edificio en llamas. Y bueno, relata esta noticia que él se acerca a las ventanas y los niños como que tratan de ir con todo cayéndose en llamas, y le dice: tírense que yo los agarro, tírense que yo los agarro. Y cada uno de los niños con miedo, con temor, se empezaron a tirar, y él los iba atrapando. Y todo iba bien, lo iba salvando uno a uno, hasta que llega al último niño, dice esta historia, este relato, y que era su propio hijo. Y cuando llega, él dice: tírate, dale, que yo te agarro, mira todos los niños que ya he salvado. Y el niño como que tenía miedo y miraba todo el fuego y miraba a la altura hacia abajo y siguió y siguió. Y en ese momento, cuando él va a decidir, pero retrocede, se viene abajo el edificio y tristemente este niño fallece. Esta historia es verídica y nos hace entender que muchas veces esperamos mucho tiempo para tomar decisiones por miedo. El miedo en este caso le costó la vida a un niño. Volviendo un poco al pasaje inicial de Génesis, ¿qué le pasó a Adán cuando pecó con Eva? En Génesis 3:10 dice: después que Adán pecó con el huerto del Edén, dijo a Dios: tuve miedo porque estoy desnudo, pero me escondí. ¿Cuál fue el primer miedo de Adán? El miedo de quedar expuesto. El miedo de mostrar algo que piensa que lo va a avergonzar. Alguien que llegue a ver mi realidad, no, prefiero morir. Alguien que sepa mi más oscuros pecados, no. En Mateo 25 también relata otra historia de una persona que tomó una mala decisión por miedo. Es la historia de los talentos. Cristo también le cita esta parábola. Y allí, ustedes saben, dice que había un señor que tenía dinero, ¿cierto? Y le dio a algunas personas para que invirtieran ese dinero. Y uno le dio 10 talentos, otro le dio 3, a uno le dio 1. Y cuando vino a ver si había multiplicado,
Algunos dijeron, sí, yo invertí, hice, multipliqué. Pero hubo uno, el que tenía un talento solo, y no multiplicó, no lo hizo nada. Allí dice el versículo 25, está en pantalla. ¿Qué hiciste con el talento? Así que tuve miedo. Y fui y escondí su dinero en tierra. Amados, el orgullo es un gran problema. Es una barrera. Es difícil muchas veces dejar que Dios sane, permitir que Él sane el corazón orgulloso, resentido, amargado. Y podemos tener muchas buenas excusas. Es que tú no sabes lo que me pasó. Es que tú no sabes lo que me hicieron. No sé cuántos más versículos podemos leer esta noche en la Biblia que nos indiquen los peligros que hay cuando nos cerramos a reconocer ante Dios nuestro pecado, nuestro error. Y no es ese reconocimiento, Señor, no sirvo para nada, me voy al infierno. No, acabamos de leer su palabra, dice que es fiel, Él es justo para perdonarnos, siempre y cuando vayamos a Él. Amados, esta serie que hemos comenzado ha estado en el corazón de Dios. Y lo que más anhela es que lleguemos a ese punto de quiebre. Sí, Señor, estoy cansado. Estoy cansado, necesito ayuda. Que seamos miembros de una iglesia por muchos años no nos exime. Que estemos mucho tiempo congregándonos con personas que creen en Dios no nos libra de estas cosas. Miren, hay cosas que no tienen que notarse para saber que hay que tratarlas. Y voy a dar este ejemplo. Hace un tiempo atrás tuve que hacer una reparación en mi camioneta y costó bastante porque era un problema que estaba dentro del motor bien complejo. Y yo no me daba cuenta. Hasta que la camioneta no tuvo más, se paró y andaba sin fuerza, sin nada. Y lo llevé al mecánico y el mecánico dijo, claro, sí, le pasó esto. Ni idea. Sí, le tenías que haber cambiado esto. No lo hice en el tiempo. No me percaté. Cuando me di cuenta, ya no andaba el auto. Y una vez más Dios habla en nuestro corazón. Dice, no esperes a que la situación reviente. No esperes hasta que arda todo. Hay cosas que se pueden trabajar desde ahora. Y muchas veces Dios nos habla en nuestro corazón. Y préstame atención. Este momento es muy importante. Hay frases en nuestra mente que muchas veces dicen así. Quisiera ser más amoroso, pero no puedo. Quisiera ser menos egoísta. Me gustaría no perder los estribos. Me gustaría no tener esa adicción. Me gustaría no sentir miedo. Me gustaría no ser tan inseguro. Amado, no estoy hablando de cosas que son de otro planeta. Son cosas que nos tocan y que Dios quiere sanar. La puerta es reconocer. La puerta es decir, papá, estoy en tus manos. Ayúdame. Así como el hijo pródigo, papá, me gasté el dinero. No soy digno que ni siquiera me trataste como tu hijo. ¿Qué hizo el padre? ¿Lo puso a limpiar con los chanchos ahora en la casa? No. Lo abrazó. Le puso una túnica, un anillo, e hizo fiesta. Cuando tú y yo vamos arrepentidos, papá se alegra. Papá dice, qué bueno, hagamos fiesta. No dice, bueno, otra vez, esta es la cuarta vez que viniste la semana a pedir perdón. Papá se alegra cuando tú y yo de una forma espontánea, contrita, humillada, pedimos al Señor, ayúdame. No puedo más con esta situación, no puedo más con esto. Él se alegra y Él nos recibe y nos perdona.
Hay tantos miedos que muchas veces se levantan en nuestra mente, en nuestras cabezas. No, que tú no puedes, que tú no eres el indicado, no puedes. Jamás vas a hacerlo, jamás. No es para ti. Dios no te escucha, Dios escucha a otros. Mentiras. Trata tú de dominar esta situación, es tu problema. Tú te lo buscaste, tú tomaste esa decisión, tú te metiste en ese crédito, tú te metiste en esa relación. Hoy Dios quiere sanar. Quiero invitarlos a que se pongan de pie y que puedan cerrar sus ojos. Si hay algo que muchas veces nosotros, los seres humanos, buscamos, es a través de, a veces, cosas materiales, es sacar el dolor del pecado. Ese dolor de la separación, como Adán y Eva en el principio, que fueron separados de Dios. Y muchas veces buscamos cosas alternativas. A veces el alcohol, el dinero, una relación rara, amistades que no nos ayudan, buscando un escape. Pero hoy Dios nos dice, la puerta está abierta. Yo quiero sanarte, yo quiero bendecirte, quiero perdonarte. Quiero que seas feliz. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, felices los que reconocen su necesidad. Porque de ellos es el reino. Amados, si tú hoy reconoces que he fallado, que quizás has comenzado el año con el pie izquierdo, tomando malas decisiones, déjame decirte que hoy Dios nos da una nueva oportunidad. Y Él quiere dar sanidad, restauración, bendición. Pero nos confronta con nuestro orgullo, con esos miedos. Levanta tu mano. Vamos a hacer esta oración. Espíritu Santo, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, que nos impulsa. No solamente nos impulsa a creer que hay perdón, sino que tu palabra, como ella misma dice, es como una espada que entra, que corta, que hiere, que a veces duele. Pero esa palabra, Señor, también trae sanidad, rompe cadenas, trae salvación, trae restauración. Le pone fin a la depresión, le pone fin a la culpabilidad del pecado. Señor, en esta hora, Espíritu Santo, nos ponemos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, sáname. Gracias por este punto de quiebre que me has traído. Reconozco que necesito ayuda. Necesito tu ayuda. Reconozco que muchas veces he dado lugar al silencio y no he confesado. Reconozco, Señor, que le he dado lugar al orgullo. Te pido en esta hora que me ayudes, Señor, y traiga restauración en mi casa, en mi hogar. Comienza por mí, Señor, en esta hora. Comienza por mí, Señor. Hoy tomo esta decisión que ha de traer sanidad. Ha de traer sanidad a mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta noche, papá. Gracias por tu presencia. Gracias por esta hermosa familia. Porque tú nos tratas, porque tú nos hablas, porque tú nos ministras. Gracias, Señor, por este tiempo. Seas tú en esta semana que ha de comenzar, Señor, en estos días. Seas tú trayendo esta palabra, que no se nos olvide que tú estás dispuesto, Señor, a restaurarnos, a sanarnos, a liberarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papá. Amén. Cuando le dan un aplauso al Señor. Amén.